emprendedores y microempresarios de Venezuela, aquellos que trabajan por cuenta propia. Gusto recibirle, bienvenido. Gracias, señorita, muy amable usted. Gracias por acompañarnos. Justamente vamos a hablar sobre el emprendimiento. A veces dicen, bueno, hay muchas ideas, hay que implementarlas, pero realmente tenemos las herramientas, recursos, y ¿de verdad es tan fácil como parece emprender? No, en realidad no es fácil, pero lo que sí hay es una inmensa potencialidad para lograrlo. Fíjese que la distinción que tratamos siempre de hacer es que hablamos de trabajadores por cuenta propia, que es lo mismo que decir trabajadores no dependientes, que por su propia determinación no quieren ser empleados y se inventan su propia actividad. Eso está contemplado en la ley y en la Constitución, así lo llaman, trabajador no dependiente. Es la persona que trabaja por su cuenta. Pero eso, a su vez, puede ser un semillero de oportunidades para quien trabaja por su cuenta con un sentido de necesidad, porque la situación económica, como todos la vivimos y sabemos, es sumamente precaria, y se procura ingresos adicionales a lo que pueda hacer la nómina donde pertenezca, o sencillamente no quiere trabajar por cuenta ajena, sino inventarse un trabajo por cuenta propia porque puede tener mayores ingresos, como en efecto ocurre. Es una franja de cercanía a la posibilidad de emprender, porque hay quienes trabajan también por su cuenta por el sentido de la oportunidad. Es decir, tengo un oficio, ese oficio tiene demanda, yo creo que lo puedo hacer bien y armo mi propia idea emprendedora. ¿Qué diferencia hay entre trabajar por cuenta propia, ser emprendedor o ser un trabajador informal? Bueno, es que todos son, en su inmensa mayoría, no formales, porque no se trata de trabajadores, se trata de unidades económicas no formales o insuficientemente formalizadas de acuerdo con los parámetros de la OIT. Es decir, no es el trabajador el informal, es la unidad económica. Y eso tiene que ver con el registro de empresa, con la firma personal, que es lo que le da más formalidad y oportunidad de aproximarse a la banca de créditos, etcétera, porque las formalidades son exigencias pues, para ese tipo de apoyos, ¿verdad? Entonces, para ser formal en Venezuela las condiciones son muy difíciles, claro, porque los costos de la formalidad son muy elevados y por el contrario, muchas empresas formales migran a la informalidad. Claro, ¿cuánto cuesta en Venezuela registrar una empresa? Bueno, imagínate tú, es muchísimo dinero. Formalizarla, Formalizarla, y bueno, también está en el criterio del registrador, pero se necesita bastante dinero. Claro, porque emprendes, pero tienes que hacer un registro mercantil. Tienes que hacer un registro mercantil y ya sabemos que los costos de los registros han ido subiendo. ¿Y son en dólares? En dólares, y además hay leyes que son contradictorias a la intención de que la gente se formalice, que por ejemplo las leyes a los grandes transacciones financieras afectan también a cualquier negocio de cualquier tamaño. Claro. Y el exceso de inspecciones y la voracidad tributaria, digamos así como lo califican algunos, no estimula, no incentiva la formalización. Y al no haber formalización, no hay condición tributante. Y entonces a los municipios, a los estados, al país le convendría que aumentara la cantidad de tributantes, y para eso hay que formalizar. Leyes. Acá recientemente de aprobarse una ley de fomento a nuevos emprendimientos por esta Asamblea Nacional. Bueno, justamente sobre ella, el 15 de octubre del 2021, correcto, estaba verificando, fue publicada en Gaceta Oficial, exacto, número 6.656 extraordinaria, la ley para el fomento del desarrollo de los nuevos emprendimientos, que es justamente la que usted nos está hablando. Exactamente, esa ley se aprobó en octubre, tiene usted toda la razón. ¿Qué ocurre? Que la implementación de esa ley, entre otras cosas, recomienda que los consejos legislativos regionales y los consejos municipales acoplen legislaciones semejantes para facilitar que estas cosas se tramiten con facilidad, la creación del emprendimiento y la condición de tributante. Pero la aplicación de la ley, como cualquier otra, si se hace con sesgos políticos o partidistas, con simbologías que asocian la pertenencia al registro que la ley establece, tiene el toque de utilizar políticamente la legislación, es equivocado, porque eso discrimina a gente que por razones políticas no les parece estar allí, porque la simbología, claro, él no lo quiere asociar a su actividad. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, porque el uso, digamos, clientelar de oportunidades que crea el Estado distorsiona la ejecución de ese tipo de legislación.
¿Dónde veo yo que existe una enorme posibilidad para que el país se valga de esa enorme potencialidad emprendedora? En las localidades. Yo creo que los consejos municipales, las alcaldías, los gobiernos regionales tienen que jugar un papel esencial en la reconstrucción del país. Porque el país que vamos a tener, que necesitamos tener, no será igual al país rentista. Eso quiere decir que debemos procurar una diversidad económica de acuerdo con las potencialidades regionales. Claro, existen muchas potencialidades, pero realmente cómo aplicarlas y también qué pasa con el crédito en nuestro país. Así es. Desde hace muchísimos años, cómo realmente implementar una buena idea, que puede ser un grandioso negocio, sí, pero sin los recursos. Exactamente. La ley, acompañando a la ley de fomento de emprendimiento, se creó un fondo de crédito bastante modesto por parte del Estado a través de la banca pública, pero no se está estimulando que la banca privada participe en ello, y eso se necesita encaje bancario, que la banca vuelva, porque lo hubo en un momento dado, sí, claro, a tener proyectos de formación de emprendedores, seguimiento al movimiento financiero de esas personas para facilitar los créditos, de modo que esas personas puedan adquirir las herramientas que necesitan, los implementos, etcétera, para hacer productiva su intención emprendedora. Entonces, se requiere también complementar estas cosas con políticas financieras que las hagan factibles, que haya fondos municipales, pero que la banca privada de microcrédito se active, y eso es un tema de políticas nacionales que no están resueltos. Vámonos a la pausa. Al regreso vamos a leer también los comentarios de la audiencia. Ya nos están llegando algunas inquietudes. Nos seguirá acompañando Alfredo Padilla, quien es el director de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela. Trabajadores por cuenta propia. Tema del día de hoy, cómo hacerlo en realidad en Venezuela y fomentar estas ideas de emprendimiento de Venezuela con el objetivo de garantizar las articulaciones de las instituciones financieras. Hoy nos sigue acompañando Alfredo Padilla, director de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela. Y estábamos hablando en la parte anterior sobre el incentivo y el apoyo económico. Sí. Usted nos dice que sí existe un fondo, que sí existe la intención por parte de la banca pública, pero ¿qué está pasando también con los sectores privados y cómo se está articulando todas las herramientas necesarias para impulsar esta parte económica? Bueno, yo pienso que estamos en presencia de una oportunidad muy grande. En el caso de los trabajadores por cuenta propia y emprendedores en economía privada popular, que es donde ponemos el foco nosotros como organización, estamos hablando de 7 millones de personas, que es una población muy superior a la suma del empleo público y el empleo privado, el autoempleo, digamos así. Y cuando se habla de que esos trabajadores por cuenta propia tienen esa vocación, estamos hablando de que hay una economía de su preferencia, que es la economía privada. Esos 7 millones no están hablando de economías colectivistas, cooperativistas, a lo cual tienen derecho a la gente también a dedicarse. La de su preferencia es la privada. Eso también emite un mensaje, porque eso quiere decir que esa población debería ser atendida también por el sector privado formal. Es decir, es de la conveniencia del mundo empresarial, es casi una obligación asumir una suerte de responsabilidad productiva con su entorno emprendedor, porque todos ellos forman parte de algún ecosistema económico. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema de distribución de alimentos y producción de alimentos, estamos hablando de los finqueros, los que producen, los que transportan los alimentos, los que los llevan a los mercados municipales o mercados a cielo abierto, los que terminan en manos del minorista vendiéndole al consumidor. Eso es todo un ecosistema, aunque pertenezcan unos a cámaras, a federaciones agropecuarias y otros a asociaciones de vendedores del mercado, pero todo ello integra una cadena, un ecosistema de distribución de alimentos. Cuando uno habla, por ejemplo, de los trabajadores de la estética, que son muchos, porque en Venezuela hay una demanda bastante importante de esos servicios, también está hablando de la empresa que finalmente se beneficia de la compra de insumos para la estética, etcétera, el embellecimiento y tal. De modo que es un mundo que de alguna manera genera compromiso al mundo empresarial. Hay quienes los hacen, por supuesto. Hay empresas que dan talleres de gestión de negocio. Hay empresas que se ocupan de entrenar trabajadores para que se desempeñen lo mejor posible por su cuenta. Incluso hay una novedad, el infraemprendimiento, empresas que estimulan trabajadores de su nómina a que monten su propio negocio y se vinculen a la empresa a la cual pertenecían.
De modo que mi llamado es a que haya una suerte de responsabilidad productiva empresarial con su entorno emprendedor. Pero también hay un compromiso del mundo académico. El mundo académico de las localidades puede facilitar talleres relacionados con la contabilidad, con el trato al público, etc. Y también están los poderes públicos locales, que eso es muy importante que eso ocurra. ¿A dónde me dirijo con este planteamiento? A que el desarrollo económico local puede ser el producto de una alianza por la prosperidad de la comunidad, donde todos intervengan, porque a todos les convendría, por ejemplo, que el Estado Sucre sea un estado de prosperidad pesquera, de prosperidad en producción de cacao, de prosperidad en turismo, por todas las potencialidades que ese estado, nada más que para mencionar uno, tiene. Pero las potencialidades regionales son las que nos van a permitir relanzar un país con una diversidad económica que no es rentista, petrolera como ha sido hasta ahora. Entonces el desafío es muy grande, los actores que deben intervenir son muchos y la confianza que hay que generar para que haya inversión que genere estas posibilidades de emprendimiento son sumamente necesarias y están vinculadas a la solución política de los conflictos que tenemos en Venezuela. Que haya confianza, que puedan haber inversiones privadas, que haya respeto a los derechos económicos, etc. Estamos frente a un gran tema, donde un actor ha emergido, usted lo ha dicho, como consecuencia de la pandemia, se hizo muy visible, donde las tecnologías facilitan las cosas. Ese actor tiene que ser incorporado a la reconstrucción del país. El trabajador por cuenta propia, el emprendedor, el que no sucumbe al delito, el que no quiere que su familia, quiere que su familia sobreviva a las enormes dificultades que tenemos, tiene un gran valor ético, expresa valores relacionados con el aprecio al trabajo, al desempeño, al esfuerzo, y eso es un gran aporte social y económico al relanzamiento de Venezuela. Tenemos algunos comentarios de la audiencia. Tenemos a Rosa Román, dice: tengo un emprendimiento y en medio de la pandemia el alquiler me lo subieron de 150 a $500 y me exigieron pagar el tiempo que estuve cerrado. ¿Cómo hago para ayudar entonces al emprendimiento en este caso? Bueno, ahí está forzosamente llevada a la informalidad, hacer desde su casa lo que no puede hacer desde un local comercial. Si lo ven con los talleres mecánicos, los que no pueden pagar un local comercial y los costos de tributación o de impuestos, lo ven en la calle. Es decir, ese mismo mecánico de buena calidad que estaba en un local se ve forzado a hacer cosas en el espacio público. Nada recomendable, pero existe él. Sigue siendo una persona con destreza. Entonces hay que procurar que haya colaboración, desprendimiento lo máximo posible para que estas cosas puedan avanzar, porque ese tipo de medidas, como la que comenta la señora, lo que hacen es retroceder la buena intención de montar un negocio. Tenemos también a Denis Pernía. Buenos días. ¿Existe algún método para el desarrollo legalmente de una empresa que sea el camino de trabajo que se pueda tramitar con legalidades? Sí, bueno, hay que registrar o firma personal o un registro mercantil, y de acuerdo con la ley de nuevos emprendimientos existe un registro que facilitará durante los 2 primeros años que las personas no paguen impuestos, etc. Esa ley está allí, hay que entrar en su página que se llama la Red de Emprendedores para ver qué posibilidades existen. Lo que decía antes es que no se utilice esas cosas con un filtro político, sino que cualquiera. Despolitizar todo proceso. Despolitizar el proceso para que no haya aprehensión sobre ello. Ramón Ramos, el líder, dice lo siguiente: ¿qué tiene que hacer un emprendedor para enfrentar el proceso o el problema de la reposición de inventarios que se ve afectada por el aumento del dólar en Venezuela? ¿Qué hacer para no descapitalizar el poder del trabajador? Bueno, si el valor del dólar sigue subiendo, bueno, es leve, hasta ahora se ha controlado el tema de la hiperinflación, pero si eso ocurre, todo empresario del tamaño que sea, la reposición de inventario lo lleva entonces a trasladar el costo de esa reposición al consumidor. Y quien sale perjudicado al final es el consumidor y el propio emprendedor, porque la demanda va a ser menor porque los costos de sus servicios subieron.
De manera que el tema está en la gran economía. ¿Cómo se han también. visto afectados los emprendedores con el impuesto a las grandes transacciones financieras? Bueno, porque si usted tiene un pequeño negocio y tiene que entregar facturas, usted tiene que cobrar esos impuestos a las grandes transacciones porque ahí no se discrimina el tamaño de las empresas. Eso yo creo que... Ni tampoco la transacción, ¿no? Sino si se hace en dólar o no. Exactamente. El Estado debería revisar eso. Hay una cierta apertura de la economía y eso debe animarlo. Bueno, incluso el anuncio de vender acciones de empresas privadas del Estado que fueron privatizadas indebidamente o que no están funcionando como es una señal. Señal no quiere decir que hemos normalizado el país, pero estas cosas deben hacerse de manera más coherente. Yo pienso, aquí me voy a hacer un atrevimiento de juicio personal, que ya todos estamos convencidos de que un modelo de control totalitario de la economía es inviable. Y ese convencimiento debe estar también pululando en los sectores del gobierno. Y por eso las aperturas, así leves, están emitiendo determinadas señales. Que se atrevan a más. Que la economía de mercado es la economía que sirve. Por supuesto, con los controles, con las leyes, con los contratos colectivos, etc. Pero el modelo de control totalitario de la economía aquí ha fracasado. Y en donde se ha puesto en práctica también. Entonces, tratemos de llegar a entendimientos que nos permitan a todos detener el deterioro del país y construir un país de progreso y bienestar. Claro, existe la duda sobre este impuesto de las grandes transacciones financieras. Incluso Jorge Aponte nos dice, buenos días, mi pregunta, el invitado, explique por favor cómo es eso, el 3% del dólar, gracias. Ahorita, actualmente, muchos usuarios e incluso muchos trabajadores no entienden cómo se está realizando este proceso. Además, bueno, el IVA que ya está sujeto a su 12%, más el 3%. Entonces, bueno, ¿cómo se está haciendo y cómo explicarle al usuario también? Bueno, cuando te dan la factura, te agregan el costo de la transacción financiera. Entonces, es IVA más eso. Y tú como consumidor estás pagando mucho más de lo que costaba. Claro, y además dicen que comerse una empanada también es una gran transacción financiera actualmente en Venezuela. Una arepa, un desayuno. Puede ser una gran transacción financiera. Solo por pagarlo en dólares. Solo por pagarlo en dólares. Entonces, claro, todo eso incide en el costo de la vida, en la dificultad para quien emprende, etcétera. Tienen que ser revisadas muchas medidas, hay que ser mucho más flexible con todas estas cosas para que tengamos una oportunidad de que la potencialidad del trabajador por cuenta propia y el emprendimiento en economía privada popular se convierta en una fuente de empresarialidad y de empleo de calidad para quien lo hace y para quien le dan la oportunidad de pertenecer a ese pequeño negocio. Náufrago 27, el invitado, la palabra emprendimiento queda grande en estos momentos porque uno piensa en montar un negocio, pero entre los obstáculos y la matraca no se puede. ¿Cómo combatir este tipo de pensamiento y realidades que enfrentan muchos? Bueno, fíjese usted, el traslado de productos de La Grita a Caracas está lleno de alcabalas donde todas estas cosas ocurren, el gobierno lo ha dicho y todo el mundo lo sabe, y en la medida en que usted va dejando productos o costos de matraca en el trayecto, llega el producto más caro aquí. De manera que quien emprende con los insumos alimenticios para montar una repostería está pagando los costos de una nómina, entre comillas, que va cobrando en el camino contribuciones especiales. Denis dice, en la mayoría de los países las empresas fueron protegidas por los gobiernos, pero en Venezuela aumentaron los impuestos. Exactamente, debería. Bueno, claro, el gobierno busca la manera de tener dinero y en lugar de abrirse a la inversión, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, confianza para que vengan capitales de afuera, lo que ha hecho es facilitar en el sector comercio el abastecimiento de cosas fundamentales, lo cual nos ha liberado de la escasez, que ya es una cosa muy importante, pero la producción nacional es la que genera los ingresos que le permitirían al gobierno tener suficientes recursos para que pueda ayudar a la gente que está tratando de emprender. Bueno, por acá hay un comentario que hace en YouTube un usuario que se identifica así. Venezuela dice, muy sencillo, si no quieres pagar el 3%, paga en bolívares. En cualquier parte del mundo se paga impuestos. Sí, se paga impuestos, pero en bolívares son 2%. Así que las grandes transacciones financieras no están siendo solamente para el dólar. Si usted revisa también lo que es la implicación, ve esto, la adecuación de las máquinas fiscales, cómo se están haciendo y además cómo se está haciendo en el país, si está recibiendo un salario digno el venezolano para pagar estos impuestos. También es algo de analizar, ¿no? No, y además es algo muy importante. La diáspora emprendedora que envía a sus familiares aquí para mitigar la situación de precariedad. El problema no es pagar los impuestos, es tener los recursos y las condiciones para pagarlos, ¿no? Entonces,
digamos, las remesas que pueden enviar los familiares que están en un lugar emprendiendo, la diáspora emprendedora, a los de aquí, también están siendo afectadas por estas cosas, de manera que llegan menos recursos que los que se enviaban antes de que existiera la ley de grandes transacciones financieras por la vía de las transferencias bancarias. De modo que, y este tema de la diáspora, aprovecho para decir, es sumamente importante porque necesitamos que Venezuela se ocupe de los ciudadanos en los países de destino donde están ahora viviendo y emprendiendo. Y para eso se requiere políticas de atención desde la localidad nacional de origen a la localidad de destino. Las instituciones que en ambos países existen deben procurar atender a nuestros ciudadanos y que ellos puedan formalizar su actividad, mejorar sus ingresos y ayudar mejor a su familia. Señor Padilla, ¿esta asociación tiene redes sociales? Sí, Atraen 51 en Twitter, www.atraen.com y en Instagram Atraen Oficial. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación, muy amable. Alfredo Padilla nos estuvo visitando aquí en Primera Página. Él es director de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela. Gracias a ustedes por la sintonía, su participación. Siempre en marco de respeto vamos a leer sus comentarios. Justamente saludamos también al señor Guillermo Longa, que nos escribe a través de YouTube. Y ven, como lo decía, sí, las transacciones financieras o este impuesto no solamente está en el dólar, pero el dólar y el bolívar, y además la aplicación y la implicación que tiene en la economía, no solamente para el contribuyente, sino también cómo se está viendo reflejado en los servicios públicos, en las mejoras de las ciudades. Hay que ir revisando siempre esto poco a poco y de la mano.